Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer la primera muerte de un ser humano por gripe aviar en el Estado de México. Desde junio del 2023 y hasta el 4 de junio, se han contabilizado un total de 63 actores políticos asesinados en 17 estados del país. En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestan este miércoles en la capital del estado por la represión y actos horribles, dicen haber sufrido en la Ciudad de México y en Oaxaca durante sus manifestaciones pacíficas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante su llamada del martes con su homólogo estadounidense John Biden, acordaron la apertura de 3 nuevos puentes fronterizos. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en un mes se perdieron 25,203 empleos formales, siendo la caída más pronunciada en lo que va de este año. Los 2 presuntos agresores de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Un jefe de familia pide justicia para que le permitan ver a su pequeño hijo. Hay 5 funcionarios denunciados por el caso por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 5 de junio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Este último, yo lo contesto, mándeme mensajito. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer la primera muerte de un ser humano por gripe aviar, esto en el Estado de México. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la primera muerte por gripe aviar H5N2 en nuestro país fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud y la víctima era un residente del Estado de México. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con un comunicado del organismo internacional, este suceso es el primero confirmado con pruebas de laboratorio y el fallecido era un hombre de 59 años, pero el caso llama la atención porque según la información oficial, este mismo no tenía antecedentes de exposición a aves de corral. Sobre este caso, ni el Instituto de la Salud del Estado de México ni la dependencia que encabeza la doctora Macarena Montoya Olvera ha dado información. Solo se sabe que el hombre había estado hospitalizado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. El deceso había ocurrido el pasado 24 de abril, pero la Organización Mundial de la Salud reportó en un comunicado de hoy esta primera muerte relacionada con la gripe aviar. La OMS recibió desde el pasado 23 de mayo una notificación sobre una persona infectada con H5N2. El cuadro cíclico que presentó previo al deceso registraba múltiples afecciones médicas subyacentes. El testimonio de los familiares de la víctima apunta a que el hombre llevaba varios días postrado en cama y hasta después, tras los análisis hechos, se pudo confirmar que padecía de gripe aviar.
Los síntomas más comunes de la gripe aviar son de carácter respiratorio, por ejemplo, tos, disnea o dificultad para respirar y dolor de garganta, aunque también se han notificado síntomas no respiratorios como fatiga y dolores musculares o corporales. También se han detectado infecciones asintomáticas en seres humanos que habían estado expuestos a animales infectados o a su entorno. Cada vez hay más informes mundiales de infecciones por gripe aviar en animales. Sin embargo, hasta ahora las infecciones en seres humanos por dicho virus han sido escasas y esporádicas. Las personas que viven o visitan regiones donde hay brotes activos de aves u otros animales deberían tomar precauciones y supervisar su estado de salud. Hasta aquí la información. También le informo que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente es importante proteger nuestro entorno, sobre todo en el tema de la explotación de los mantos acuíferos y el uso excesivo de botellas de plástico, ya que datos del INEGI revelan que el 24% de los acuíferos de México presentan algún grado de sobreexplotación severo. En diversas zonas del país, la sobreexplotación de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, es una preocupación creciente, por lo que es urgente adoptar alternativas que ayuden a conservar nuestros recursos hídricos. Por ello, es crucial adoptar prácticas más responsables y reconocer la importancia de los sistemas de purificación de agua, los cuales no solo ayudan a conservar nuestros recursos hídricos, sino que también contribuyen significativamente a la reducción de la contaminación ambiental. Desde junio del 2023 y hasta el 4 de junio de este año, se han contabilizado un total de 63 actores políticos asesinados en 17 estados del país, incluyendo 37 aspirantes o candidatos, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección del 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral del 2018. Ello lo aseguró la organización civil Causa en Común al precisar que entre los aspirantes o candidatos asesinados, el 30% contendía por Morena, más del 8% por el Partido Verde y 5% por el Partido del Trabajo, mientras que el 42% lo hacía por la coalición opositora, 9 del PRI, 6 del PAN y 1 del PRD. El 8% corresponde a Movimiento Ciudadano y el resto de los asesinatos corresponden a partidos locales. En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestan este miércoles en la capital del estado por la represión y actos horribles que dicen haber sufrido en la Ciudad de México y en Oaxaca durante sus manifestaciones pacíficas. La dirigencia magisterial de Oaxaca culpó al gobierno del estado por usar grupos de choque para dispersar una manifestación pacífica en inmediaciones del aeropuerto internacional de allá de Oaxaca. Sin embargo, los testimonios de pobladores indican que los maestros realizaron disparos con arma de fuego. Los docentes se movilizaron desde la carretera internacional 190 a la altura del crucero hacia el Panteón Jardín en Santa Lucía del Camino, hacia el Zócalo de la ciudad, con la finalidad de repudiar los hechos que consideran represión. Los dos presuntos agresores de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Un juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Carlos y Juan David, además de fijar 4 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que a Juan Carlos se le reclasificó el delito de coautor o auxiliador. El 11 de mayo pasado, la hoy virtual candidata fue atacada en la colonia Peralvillo por un sujeto que disparó en 5 ocasiones en el vehículo en el que viajaba y huyó con otra persona hacia el Estado de México.
Un grupo de personas bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería para exigir a la Fiscalía del Estado de México intervenga para localizar a uno de sus familiares que se encuentra desaparecido desde hace 2 meses. Vamos con Alejandro César Vázquez con toda la información. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Muy buenas tardes, Noel Alvarado, a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio en todo el país. Y en el municipio de Ecatepec de Morelos, pues hubo un cierre justamente en la lechería Texcoco, casi enfrente de la central de abastos de Ecatepec. Los manifestantes exigieron la localización con vida de Rogelio Arias Barrios, extraviado el pasado 26 de marzo, en la colonia Bienestar para la Familia, esto perteneciente justamente a Ecatepec de Morelos, y de acuerdo con sus familiares, el hombre de 33 años cuenta con un padecimiento cerebral y no ha podido ser localizado a casi 2 meses de su extravío, por lo cual estaban exigiendo la pronta localización a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Justamente nosotros, amable auditorio, nos encontramos en la unidad de atención inmediata de San Cristóbal de la propia Fiscalía, lo que antes le llamaban Centro de Justicia, y aquí pues nos informaron buenas fuentes que ya habían tomado cartas en el asunto. Sin embargo, esto ocasionó un caos vial precisamente en esa importante vialidad que converge y une Ecatepec con varios municipios del oriente del Estado de México. Pues es nuestra información. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, esta mañana el señor Rafael Medero se presentó a la entrada principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde pidió justicia, precisamente pidió justicia para que se le permita ver a su pequeño hijo. Y es que además la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos investiga a 5 funcionarios relacionados con el caso. Esto por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones. Entre los funcionarios denunciados se encuentran el fiscal de niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía Capitalina, Miguel Ángel Barrera Sánchez, así como la juez de control Angélica Fernández Nardo, al juez en funciones de trámite Ildefonso Tacuba, así como ministerios públicos de esa fiscalía. Al respecto, la abogada penalista Diana Cristal González Obregón señaló que la prepotencia, corrupción y tráfico de influencias sigue en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero escuchemos a la abogada penalista Diana Cristal González Obregón, así como al padre del menor, Rafael Medero. Y por luchar por su hijo, para que pueda reintegrarse en su familia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, en vez de dar seguimiento a la denuncia que él presentó para evitar que su hijo chiquito siguiera siendo violentado, la respuesta de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, la respuesta de la UGA 13 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la respuesta del Juzgado 17 en materia civil y familiar ha sido amedrentarlo, torturarlo psicológicamente, aprenderlo indebidamente, catear a su casa, violentar a su hijo recién nacido, y él está aquí para hablar como hombre y como padre, para que todos ustedes que son padres, y en mi caso como abogada, que defiende mujeres, pero también defiendo a hombres en casos de injusticia, pues tengan la solidaridad, porque esto está pasando. Él es un padre, él es un hombre que por luchar por su hijo, lo que ha sucedido de la Fiscalía es que lo ha ignorado, le ha fabricado investigación y le ha inventado falsos, y cada día, no pasa cada día que tenga patrullas, que lo amedrenten, que lo aprendan, que lo cateen, y ya tiene él un hartazgo, y aquí está de manera muy valiente, aunque se quiebra, para poder platicarles brevemente lo que ha sucedido. Muy buenos días a todos. Yo le uso de poder en fiscalía de niños y adolescentes de la ciudad. Ser hombre y padre se anula e invisibiliza en el sistema penal mexicano. ¿Con quién quieres vivir? Con mi papá, porque él me cuida.
Estoy feliz con él, porque tengo un hermano y con quien vivir. Esta es la declaración de un menor de 8 años de edad que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México invisibilizó e ignoró. Por la consigna de su madre, hoy funcionaria de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México, para poder fabricar carpetas de investigación en contra del padre. Sin ningún tipo de prueba, actividad muy común en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, ahora el menor se encuentra desaparecido. No sabemos si está vivo o muerto, con un ciclo estelar perdido y gravemente el peligro de riesgo de requerir un trasplante de riñón en un futuro no muy lejano. Al luchar por la salud de mi pequeño hijo, con necesidades médicas para su riñón y que no se quedara sin escuela, he padecido un viacrucis en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, con jueces de la Unidad de Gestión Administrativa número 13 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por el juez del juzgado 17º de lo familiar. Se cumplió lo que la madre de mi primer hijo me dijo como amenaza. Te voy a dar con lo que más te duela. Yo soy mujer y tú eres hombre. Mis abogados son dioses y tengo a un senador a mi lado. Jamás pensé que fuera tanto su odio por el simple hecho de hacer mi vida con una nueva familia. Ella es funcionaria de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México. Siempre se ha valido de ser funcionaria para amedrentarme. Trabaja a pocas cuadras de mi casa y de manera reiterada hemos tenido patrullas y policía de investigación vigilando nuestra casa y tocando el timbre para preguntar nuestros horarios. Incluso en la escuela a la que hasta hace algunos meses asistía mi hijo, fue acompañada de todo un operativo orquestado por el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México para amedrentarnos. Fuimos víctimas de abuso de autoridad. El fiscal dijo a personal de la escuela que aunque yo tuviera un amparo, aún así me iba a meter a la cárcel. Ahora no sé el paradero cierto de mi hijo. No sé si se encuentra vivo o muerto. Y solo veo cómo su madre publica su imagen en redes sociales, haciendo creer a la gente que está perdido, hasta para pedir dinero lucrando con mi hijo. Un día ella me dijo que quería ser soltera y que no quería haber tenido hijos. Ahora sé que mi hijo le estorba y solo utiliza como objeto el cual hacerme daño y obtener dinero. El 9 de mayo del 2024, a pesar de tener un amparo que me protegía contra la orden de aprehensión dictada, misma que resolvió sin estar yo presente en la audiencia, por motivos de trabajo y sin contestarme por escrito un importante oficio, ese 9 de mayo, más de 5 supuestos policías de investigación, sin identificarse y sin llevar protocolos, me aprendieron a plena luz del día en el aeropuerto de la Ciudad de México, diciendo que el amparo no importaba, que el juez no sabía cómo hacer el pago, y que ellos perdían más si no me detenían. A mi esposa la agredieron y se burlaron de nosotros. El Día de las Madres, este pasado 10 de mayo. Pues ahí está la denuncia del señor Rafael Medero. Allá, pues estuvo esta mañana manifestándose allá en la entrada principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues él exige justicia. En otros temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que durante su llamada del pasado martes con su homólogo estadounidense John Biden, acordaron la apertura de 3 nuevos puentes fronterizos. López Obrador dijo en la conferencia matutina de este miércoles que la llamada con Biden fue positiva y dialogaron de temas de interés común, como el control de flujo migratorio y la garantía de continuidad para una transición gubernamental luego de las elecciones del domingo pasado aquí en México. Sobre la ampliación del sistema aduanal binacional dijo: lo que a mí más me gustó de la plática es que me informó de la autorización para crear 3 nuevos puentes fronterizos en los límites de nuestros países. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en un mes que se perdieron 25.203 empleos formales, siendo la caída más pronunciada en lo que va de este año. Y es que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre del 5º mes del año, había 22.3 millones de afiliados, de los cuales 83% son empleos permanentes y 14% son eventuales. Pese a la caída, la institución a cargo de Zoé Robledo precisó que los sectores de transporte, comunicaciones, comercia y de la construcción fueron
donde se reportaron las mayores alzas de empleos. Por entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social destacó a Chiapas, Hidalgo y Quintana Roo. La confianza de los consumidores mexicanos cayó en mayo 0.5% respecto al mes anterior. Así lo reportó este miércoles el INEGI. Se trató de la primera concentración mensual para el indicador de confianza del consumidor en lo que va del año. El resultado se debió a la caída de 4 de los 5 componentes del indicador. El más notable fue el de la situación económica del país comparada con la de hace un año, que disminuyó 1.1%. Amigas y amigos, recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. En el municipio de Tultepec, Estado de México, cuyo principal eje rector de su economía es la fabricación de pirotecnia, quedó instalado e integrado el Consejo Municipal de Protección Civil, con el que se busca fomentar una cultura de prevención y preparación entre todos los habitantes para evitar desgracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que dará a conocer en su conferencia de prensa matutina los resultados de las elecciones, pues acusó que los medios de comunicación no están informando de manera adecuada los resultados. Lo anterior derivado de la acusación de la oposición respecto a que hay supuestas inconsistencias en el conteo rápido de los votos. Con los resultados electorales del domingo, Morena y sus partidos aliados ganaron la presidencia y consiguieron una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, al menos en San Lázaro, con lo que podrán impulsar reformas a la Constitución y el denominado Plan C. Dicho plan fue denominado así por el presidente Andrés Manuel López Obrador y replicado por las huestes de su partido, al considerar una tercera alternativa para aprobar un paquete de reformas en materia electoral que envió al Congreso desde hace 2 años. Fue el 28 de abril del 2022 cuando el jefe del Ejecutivo Federal anunció que envió una iniciativa de reforma electoral constitucional para ahorrar 24 mil millones de pesos. Lo anterior a través de la eliminación de senadurías y diputaciones plurinominales y la reducción al financiamiento de partidos políticos. Los mexicanos que viven en el extranjero expresaron su rechazo a la continuidad de Morena y de las 14.192 votos provenientes de ese sector poblacional. El 45.7% fueron para el Partido Acción Nacional, mientras que el 34.4% para el partido en el poder. El resto se dividió entre las otras fuerzas políticas participantes en las elecciones. Según los datos del Instituto Electoral del Estado de México, de las más de 14,000 votos de mexiquenses que participaron en las elecciones desde el extranjero para renovar la presidencia de la República y las diputaciones de representación proporcional en la legislatura mexiquense, el sufragio no favoreció a Morena. Es la primera vez que se recibe el voto de los mexiquenses desde el extranjero en los consulados de nuestro país. Según el Instituto Electoral del Estado de México, los 14,192 sufragios representaron cerca del 89% de los 15,951 mexiquenses registrados para votar desde el extranjero. De esa manera se eligió alguna de las 3 modalidades disponibles: voto postal, voto electrónico por internet y voto presencial en alguna de las 23 sedes consulares ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y España, que fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. Y también le informo que Yareli Anaí Esparza Acevedo, candidata a diputada local por el Distrito 36
de Sinacantepec, Estado de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, denunció graves anomalías en el conteo de votos que lleva a cabo el Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México. Señaló que a pesar de que el programa de resultados electorales preliminares le da el triunfo por una diferencia de más de 1.500 votos, el organismo electoral le da la victoria a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por el Edomex por 200 sufragios. Ante las anomalías detectadas, la candidata morenista presentó a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, un recurso de inconformidad debido a que acusó que el Consejo Distrital 36 se niega a llevar a cabo la revisión voto por voto de la elección. Esparza Acevedo detalló que el artículo 358 del Código Electoral del Estado de México, en su fracción 7, establece: si de la sumaria se establece que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor en un punto porcentual de la votación válida emitida en el distrito y existe la petición expresa del representante del partido y candidato independiente que postuló al primero o al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto del recuento. Además, le doy a conocer que debido a las más de 40,000 toneladas de basura electoral que generaron los partidos políticos en las pasadas campañas ante los comicios que tuvieron lugar el 2 de junio, el presidente del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma, consideró urgente que el Congreso de la Ciudad de México dictamine la iniciativa para prohibir la propaganda electoral en postes, puentes y rejas. Se trata de la propuesta que presentó el coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde, Juntos por la Ciudad, del recinto de Donceles y Allende, el diputado Javier Ramos Franco, la cual tiene que ser aprobada en comisiones para que posteriormente la avale el Pleno. Ante los resultados electorales que no favorecieron a la coalición Va por la Ciudad de México, en el marco de los comicios del pasado 2 de junio, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México adelantó que por parte de integrantes de ese partido político y otros que conforman la oposición, habrá una serie de impugnaciones, además de que serán comprobadas diversas anomalías que se presentaron antes, durante y después del proceso. Amigas, hasta aquí la neta noticias, pero antes déjenme mandar saludos afectuosos a todos los amigos que diariamente nos escuchan a las 17 horas por el 1150 de AM. Saludamos también a todos los amigos que nos escuchan en Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz. También a los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en Jalisco, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Colima, Morelos y Veracruz, así como a todos los amigos que nos escuchan todos los días aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Saludos especiales a nuestro buen amigo Luis Bautista, que diario nos escucha. Amigas y amigos, recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.